Donde justamente en estas distintas plataformas te vinimos contando acerca de lo que fue la semana pasada el desarrollo de un juicio por jurados, uno más. Habíamos recientemente hablado, de hecho, un informe también que hicieron compañeros ahí de la redacción del diario sobre los 10 años ya que se cumplieron de los juicios por jurados, con un balance, entiendo, para algunos satisfactorio. Lo que dicen tal vez negativo tendrá que ver también con una mirada que ya tenían con respecto a ser refractarios un poco a lo que tiene con el espíritu de lo que representa un juicio por jurados, ¿no? Ya había una postura antemano para muchos de los que han sido consultados que no están muy de acuerdo con este tipo de sistema, pero sí que de alguna manera se ha implementado ya, como te decía, hace tiempo y viene dando resultados. Bueno, obviamente cada uno tendrá su mirada, pero sí que evidentemente llama a la participación ciudadana, que entiendo, y eso sí lo quería conversar también con quien tenemos del otro lado de la línea, sobre las propias dificultades que atraviesa el mismo sistema a la hora de poder ponerlo en práctica, ¿no? Más que nada digo por esto del descrédito, tal vez la gente cada vez está en su mundo y hay un descrédito por todas las instituciones, ¿no? En particular, y hasta por la prensa también, ¿no? Entonces como que no hay muchas veces ganas de participar, pero será mejor que los mismos actores lo comenten. Lo que sí queríamos también, por supuesto, hablarnos o referirnos con la prudencia del caso, porque así no amerita, que tiene que ver con un caso de abuso sexual, el caso puntual que se debatió, y del cual estos vecinos de a pie, mujeres y hombres, que oportunamente habían sido elegidos por las partes, cuando digo las partes digo el fiscal y el defensor, resolvieron que el hombre que estaba sentado en el banquillo de los acusados, acusado e imputado nada más y nada menos de un abuso sexual, de quien era su sobrina, en aquel entonces de 12 años de edad, hoy ya de 16, la causa empezó así, si mal no recuerdo, y me va a corregir el que está del otro lado, cuando ella tenía 14, y llegó a esta instancia entonces donde se celebró este juicio y donde este jurado popular entendió que no había pruebas suficientes como para condenar al que estaba señalado, y de hecho se creyó, por supuesto, en la inocencia del mismo. Doctor Pablo Molina Marañón, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. Gracias. Bueno, un saludo a la audiencia. Gracias. Y disculpa la larga introducción, pero para poner un poco en contexto. Contanos un poquito, en principio, o corregime si me equivoco, si sorprendió o no sorprendió. Entiendo que vos no, por eso habías elegido, junto a en este caso tu pupilo, la necesidad de llegar a esta instancia para contar su verdad y vos mantener o sostener su verdad de lo que tiene que ver con la inocencia, o que al menos no había la prueba suficiente como para achacarle semejante delito. ¿Cómo podés analizar lo que fue el derrotero mismo del juicio? Mira, la causa tiene inicio con una denuncia que hace la escuela, los directivos de la escuela, en el 12 de agosto de 2022. Uh-huh. Avanza, se hace la investigación preliminar, se da intervención a familia, y después, en noviembre de ese mismo año, se hace la Cámara Gesell con el anticipo probatorio. Yo en ese momento todavía no estaba interviniendo porque había un abogado particular, en ese momento. Uh-huh. Estamos hablando en plena pandemia, ¿no? No, ya había pasado la parte más dura. Uh-huh. Había algunas restricciones por ahí, pero uh-huh, ya estábamos trabajando con presencialidad plena nosotros. Uh-huh. Bueno, en un tiempo relativamente corto, ya por 2023, se dispone la detención de esta persona, que es la persona que yo defendí, y se aparta o renuncia el abogado particular en ese momento y tomo intervención yo. Estudio la causa, tengo una entrevista bastante larga con Álvarez, y bueno, voy encontrando un montón de evidencias que apoyan su versión de lo que estaba pasando, hechos concretos de cuestiones de informes de historia clínica por parte del Hospital Ramón Santa Marina, bueno, el relato de docentes de la escuela donde concurría la chica, horarios de trabajo de la persona. Bueno, hay un montón de cuestiones probatorias que se terminaron volcando después en el juicio por jurados, tanto así que esa prueba que nosotros activamente investigamos en la etapa preliminar
permitió que se cambiara la situación de detención de él, de estar detenido en el marco del servicio penitenciario, a llegar al juicio con prisión domiciliaria. ¿Él estuvo detenido cuánto tiempo? 1 año y 9 meses. Bueno, nosotros logramos ya en instancia del Tribunal Criminal que quedara con prisión domiciliaria y bueno, ya digamos se trabajó mucho en la agenda con el tribunal, con algunas cuestiones de otras causas que se fueron resolviendo para liberar fechas a fin de año y darle prioridad a este juicio, porque bueno, esta persona seguía detenida después de 3 años. Estamos en comunicación con el doctor, Pablo Molina Marañón. Pablo, te quería preguntar porque, y ya para seguir abordando lo que tiene con el caso o lo que se debatía en sí en la propia sala de debate justamente del tribunal, era, y si vos ayudame si yo me equivoco, que en realidad el caso a mí me sorprendió que llegara a esta instancia y que vos, de alguna manera, como defensor, pediste que llegara a esta instancia, porque digo en esta instancia para que sepa la gente que por la calificación tal vez del hecho en su momento, por ahí iba a ser un juicio técnico, digamos, ¿no? Que con un juez, y que de alguna manera vos, a través de tu planteo, revertiste la situación como para que haya determinada calificación que eso permitiera el juicio por jurados. ¿Es así? Mira, es así y no, porque el tema es así. Cuando se hace la descripción de los hechos que le imputan a esta persona, la descripción abarca determinadas conductas que en principio, cuando se lo citó a declarar, quedaba la causa abarcada por el juicio por jurados. Al momento de la requisitoria, el fiscal hace la misma descripción de los hechos, pero le cambia la calificación, ¿sí? Para que quede la pena acotada a determinado monto de pena, digamos, quantum, para que quede excluido del juicio por jurados. Entonces yo ahí recurro a la Cámara y lo que planteo es que el propio fiscal no me puede alterar la competencia y la calidad de juez natural del jurado cuando él mismo describe un hecho cuya pena en expectativa tiene el margen de 8 a 20. Aclaremos también a los oyentes que para llegar a un juicio por jurado tiene que tener determinada cantidad de pena, ¿no? Expectativa. Sí, la pena tiene que exceder los 15 años para que sea juicio por jurado. Al menos por ahora. Sí. Bueno, eso obviamente fue avalado por la Cámara, como decís vos, con un juez, y se arribó finalmente a este juicio. Sí. Bueno, el juicio tiene obviamente sus facetas de cómo se va desarrollando la prueba. Primero introduce la prueba de cargo del fiscal y después nosotros. Así que, bueno, yo creo que lo que estuvo claro al menos es de que mostramos una hipótesis de lo que había ocurrido significativamente más fuerte y sobre todo con prueba de hechos y de cuestiones documentales que exceden una mera declaración. Y yo creo que por eso el jurado, obviamente, creo que con gran justicia decretó la no culpabilidad de Álvarez. Sin entrar en demasiado detalle en lo que tiene con lo que fueron la descripción de lo que fue también Nobleza Obliga, yo estuve cubriendo parte, no la gran parte del juicio por cuestiones laborales, pero lo que había sí visto, lo que tiene sobre todo con el testimonio de lo que era la reproducción de la cámara Gesell, lo propio después también con la madre, bueno, como bien decís vos, señalás, tiene que ver obviamente con los testigos aportados de la Fiscalía, ¿no? Y después también el padre, ¿no? Que tuvo un testimonio muy fuerte, sin dudas, por lo menos para mi impresión, en lo que concierne más allá de su propio carácter o personalidad que quedó expuesta ahí, en lo que tiene que ver con no creerle a su propia hija, ¿no? Y de hecho, entiendo que vos también después aportaste otros testigos que estaban en esa misma sintonía, en el sentido que su propia familia no le creía, ¿no? Y que de hecho, por lo que a mí yo rescataba de lo que había sido el testimonio en cámara Gesell, la joven, se le cree o no se le cree, digo, pero como apeló a la justicia porque entendía que su familia no le iban a creer y que quería que alguien le crea. Vos, más o menos así. Sí, pero eso no es tan así. En el juicio quedó demostrado que cuando la chica hace este relato en la escuela, ella no sabe, al igual que la madre del padre, de que la escuela iba a hacer una denuncia y que eso iba a movilizar el aparato judicial. Yo creo que ni la chica ni la madre de nadie tuvo en miras el inicio de una acción judicial. Después se desencadenó y una vez que arranca ya pararla es virtualmente imposible.
Pero además de, vos decís los comentarios respecto del testimonio del padre, el padre, vos viste el estilo que tiene, y, Sí. pero más allá de eso, hay una cuestión que yo creo que causó un gran impacto, es porque el nivel de credibilidad de sus dichos respecto de los hechos que él relató, el fiscal no pudo cuestionar una sola palabra. Y eso creo que tuvo un impacto muy importante. Además que lo que él relata, junto con otros testigos, lo avala gente que no es de la familia, sino que no tiene nada que ver con el entorno familiar. Porque los médicos y las intervenciones de psicología que tuvo la menor a lo largo de su desarrollo y el personal docente no tienen ninguna vinculación personal ni cercana con el padre ni con la madre. Entonces no es que prestaron un testimonio para favorecer a uno u otro por alguna cuestión de interés. Fueron testimonios absolutamente transparentes. A propósito de eso, ¿por qué podés aportarnos, digamos, en cuanto a sobre todo los profesionales que intervinieron, acerca de no darle credibilidad o entender que tenía una vida conflictiva o una personalidad conflictiva a la joven como para arribar a lo que arribó y lo que sobre todo transitó, digamos, ¿no? Por lo menos lo que se describió, de incluso internaciones en salud, en el centro de la comunidad, intentos de suicidio, previo y posterior. Digo, si me refiero a esa denuncia, ¿no? Si eso vos lo tomaste como o cómo lo tomás vos a la hora de explicar esa conducta que tuvo la chica, porque convengamos una cosa, entiendo tu postura y también la del fiscal en su momento, que dice, no, esos argumentos, o un profesional incluso de la psicología dirá, justamente esos argumentos son para tenerlos en cuenta a la hora de haber sido una víctima por abuso, y vos dirás todo lo contrario, ¿no? No, pero es que la historicidad de la chica con respecto a la atención psicológica se remonta mucho antes de las fechas que son señaladas como donde existieron los abusos. Y entonces, en todo ese periodo, que es bastante largo, hay un montón de intervenciones que refieren cuestiones que después, idénticas conductas, más adelante son relatadas o expuestas como consecuencia de los supuestos abusos, cuando dentro del mismo relato de quien dice ser víctima, durante varios años antes, todas esas cuestiones de intervención y esas patologías que habían aparecido eran idénticas y no tenían nada que ver con un abuso. Está claro. Pasa que la prueba se tiene que cotejar de forma global, no parcializarla, claro, no meterla en cajones. Tal cual. Y sobre lo que por lo menos yo escuché en cuanto a los profesionales, digamos, que hacen la psicología y peritos que oportunamente la entrevistaron, que obviamente siempre se manejan por percepciones de los propios profesionales, ¿no? Más allá de su bagaje académico y demás, y su experiencia. Vos entendés que no sirvieron tampoco como mucho, o sí te sirvió a vos como hipótesis para demostrar lo contrario a lo que se planteaba desde el acusador. Claro, es que a ver, los psicólogos reciben un testimonio y dan una valoración que por supuesto tiene cierta subjetividad, claro, porque son personas. Y a una misma persona la pueden llegar a evaluar 3 o 4 psicólogos y no coincidir entre las profesiones, que o todos ven algo distinto o no ven puntos en común, o sí, pero me refiero, no es una cuestión matemática. Y después está que los hechos a veces corroboran o desmienten el relato, que desde un punto de vista psicológico puede parecer muy coherente, pero después cuando se hace la correlación con los hechos que están probados, se demuestra de que ese relato puede ser claramente inventado. Una pregunta que es de cajón, de hecho se la pregunta también el propio fiscal en su momento a los que interroga, sobre todo en este caso recuerdo al padre, que preguntan por qué una joven X de edad, en este caso sería de 14 años, denunciaría lo que denunció o inventaría lo que inventó. Entiendo que vos hiciste tu propio alegato en su momento y habrás explicado por qué. Sí, yo hice en el marco del juicio una explicación con los elementos que había de cuál es el motivo por el cual hay este relato de denuncia, y yo creo que fue, digamos, aceptado mayoritariamente por el jurado. Porque de todas maneras el cuestionamiento que hace el fiscal a de que la parte acusada brinde la justificación de por qué la existencia de denuncia, y muchas veces la persona que está acusada no conoce la razón.
ni tienen por qué conocerla. Claro. Porque de todas maneras, lo que se pretende de esta manera, un poco de forma solapada, es terminar invirtiendo la carga de la prueba. ¿No? Es una cosa que se viene discutiendo mucho con respecto, que solo se ven las causas de abuso y no se ve con otros delitos, en donde casi se le pide al imputado que pruebe su inocencia, cuando a veces, muchas veces lo que tiene enfrente es un relato, nada más. Y en este caso, ¿qué es lo que lograste, digamos, imponer? Entiendo que también fue valedero el escuchar al propio imputado, ¿no? Sentado ahí declarando lo que habrá declarado, clamando su inocencia. A la hora de justamente torcer o responder a esa pregunta, ¿qué elementos tuviste vos, si, lo que puedas contar, con respecto a justamente poner en crisis en lo que tiene con la credibilidad de esa denuncia? Bueno, por eso digo, la denuncia se analizó y se pudieron encontrar un montón de eventos que eran probados por elementos externos a la familia que demostraban que una parte muy importante del relato era falsa. Eso por un lado. Y con respecto al tema de la motivación, yo en este momento acá en la audiencia no me quisiera explayar sobre esa cuestión porque tiene algunas partes un poco delicadas. Está bien. Está claro, y es entendible. Perfecto. Contanos un poquito para aquellos que no están escuchando con respecto a lo y viendo, con respecto a lo que tiene con, bien lo señalaste, fue por mayoría, ¿cómo es la mecánica del jurado a la hora de deliberar? Que tengo entendido, vos corregime si me equivoco, estuvo más de una hora deliberando respecto de lo que finalmente después dictó como veredicto, si tiene qué cantidad de votos a favor o en contra de determinada decisión que se tome a la hora de justamente resolver el entuerto. Bien, por eso también el tema de la cantidad de votos para la determinación depende también del tipo de delito. Ajá. En aquellos delitos donde la pena que se prevé es la de prisión perpetua, la votación debe ser unánime. Unanimidad, claro. Unanimidad. En el delito, por ejemplo, como el que se juzgó el otro día, se requiere que la Fiscalía reúna 10 de los 12 votos para determinar la culpabilidad. Cuestión que no estaba en el proyecto de ley original, porque en todos los países del mundo se aplica el sistema de jurado, en todos los casos se requiere unanimidad para la condena, porque es la garantía de la duda razonable. Acá, bueno, un poco por presión se hizo esa concesión y hay mayorías calificadas. De todas maneras, yo realmente no conozco cómo fue los números de la votación, concretamente no tengo una constancia, pero sé que, digamos, en este caso en particular, hubo un número mayoritario en contra de la condena. Sí, sí. Con respecto a eso, sé, digo, sos el defensor oficial y sé que sos un defensor también de este sistema, ¿no? Te saco un poco del hecho puntual del juicio en cuestión. Has tenido, y no es por llevarlo, no sé, a una cuestión resultadista como si estuviéramos hablando de un partido de fútbol, estamos hablando nada más y nada menos que de la suerte procesal de alguna persona, si va preso o no va preso, si es culpable o no es culpable, y ni que hablar también de las propias víctimas o las que se presentan como víctimas. Digamos, pero en el caso, ustedes, vos defendés mucho este sistema, entendés que es corregible, que así como está, funciona bien. Yo lo digo por una cuestión, una sensación que me está dejando a mí. Yo reconozco, no sé si a alguien le importa mi opinión, pero sí que estoy a favor de lo que hace a esta instancia, a estos debates de juicios por jurados. Apelo mucho a lo que tiene con la cuestión del sentido común, a veces. Pero sí a lo que voy es que veo como cierto a veces complejidad a la hora de la convocatoria de los que deben integrar un jurado. En esto que yo refería cuando hablamos o arrancamos la conversación, de que hay cierto descrédito por todo, ¿no? Por los que por los periodistas, por los políticos, por los jueces o por la justicia en general, y como que no hay muchas ganas a veces de participar. Bueno, pasa también, está ocurriendo va cada vez menos gente a votar, por ejemplo, en las elecciones, y si eso no es una dificultad a la hora de, incluso hasta a la hora de medir el humor o el ánimo de la gente del que vos vas a tener de los que vos vas a depender a la hora de tener un resultado a favor, en este caso tuyo. Mira, Guillermo, yo lo veo, no lo veo así. Obviamente yo defiendo el sistema de juicio por jurados, primero que nada porque es un imperativo constitucional. Nosotros a esta altura tendríamos que modificar la Constitución Nacional para poder siquiera discutir la existencia o no de juicio por jurados, porque es clara en su letra donde todo juicio de naturaleza criminal debe ser jurado por juicio por jurados. De momento estamos restringidos
por el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, a que se pueda realizar este tipo de juicio a un universo muy, muy limitado de delitos. De esto de que hablábamos de la cuantía de la pena. Exacto. Pero bueno, yo creo que en un momento, porque evolutivamente la cuestión así, el juicio va a terminar abarcando a mayor cantidad de tipos de delitos. Pero más allá de eso, con respecto al tema de los prejuicios que hay en contra del sistema y demás, hay que tener en cuenta por la experiencia de que los jurados, cuando toman su tarea, se la toman muy en serio, independientemente del resultado. Y que la experiencia personal que tuvieron todos los que participaron de un jurado fue realmente muy esclarecedora para ellos. Positiva, decimos. Positiva. Y muchos lo han compartido y, digamos, sacan esa cuestión mística de que es un riesgo, es todo mentira eso. No se conoce un caso de jurado que haya tenido algún inconveniente con respecto a integrar un jurado popular. Sí, esto me refiero. Por lo demás, sí, no, vamos a aclararlo también porque hay, no sé, también un prejuicio, ponerle si querés, a la hora de, entiendo este tipo de juicio por los abusos, pero uno también se imagina, no sé, juzgando a la banda del Gordo Valor, para hacer alguna referencia, a qué tipo de seguridad el propio sistema le estaría resguardando la seguridad de esos jurados, ¿no? A la hora de velar por ellos. Es que los jurados son anónimos, solo van a intervenir en ese juicio y no se va a saber cómo fue la votación. Claro. Entonces, están garantizadas las cuestiones. Es más, el jurado popular primero permite la intervención de la ciudadanía en la administración de justicia y además garantiza un nivel de transparencia que creo que no tiene casi ningún otro sistema. Pero bueno, yo muchas veces veo que hay mucha resistencia por parte de determinados grupos que entienden que es una cesión de poder de todo nivel, ¿no? Desde el nivel político, desde el nivel a veces de algunos jueces en particular, que no les gusta ver esta capacidad de decidir en determinados casos. Vos, sin nombrar ninguno, ¿sospechás o crees que alguno de los juicios que te tocó a vos u otro hubiera tenido distinta suerte si hubiera sido por un juicio, digamos, técnico, a lo que finalmente después ocurre en un jurado popular, en cuanto al resultado, digamos, de absolución o no? Tal vez en uno de los jurados que tuve, sí, estuve bastante preocupado, porque a veces suele haber un sesgo o una modalidad de interpretación de la prueba muy restrictiva en cuanto a lo que importa a la inocencia de la persona. Entonces está este estigma de que si determinado tipo de persona denuncia, se le tiene que creer sí o sí por el tipo de delito o por su género, por ejemplo. Está claro. Vuelvo, o te aclaro también con respecto a la pregunta que te hacía en defensa incluso del propio sistema, porque me consta, digamos, por haber conversado, vos habrás tenido también la oportunidad con algunos integrantes del propio tribunal, lo que cuesta a veces la convocatoria, digamos, para que la gente concurra, que una vez, coincido con vos, que una vez que están sentados ahí, hay concentración, y eso no lo dudo, e interés en seguir el debate, incluso la responsabilidad que después les cabe, ¿no?, a la hora de resolver como resuelven. Pero sí, digamos, en cuanto a la convocatoria, de llegar y de que la gente acuda, digo, porque pasa, salvando la distancia, pasa, digamos, con las mesas de las elecciones, digamos, de lo que cuesta también convocar y que participen. En otras jurisdicciones yo sé que ha habido algún inconveniente para la convocatoria de los integrantes del jurado. En Tandil, afortunadamente, en todos los que se llevaron a cabo, el tribunal tuvo éxito en tener la cantidad necesaria para que después de la audiencia de selección, que es el filtro que Fiscalía y Defensa hacen respecto de la integración del jurado, para que este sea imparcial, siempre han tenido éxito, que también obviamente eso habla de la calidad de trabajo organizativa que tiene el tribunal local con respecto a que el tiempo que demanda, la convocatoria, la notificación
y la explicación de lo que es involucrarse en la participación de un juicio por jurado. Y respecto a esto que sí señalabas vos, de lo que tiene con la responsabilidad del propio, que los que integran el jurado, quiero decirlo, porque lo he dicho en otras oportunidades, y ahora que te tenemos vos en comunicación, que muchas veces esto que se pulula en las redes sociales, y se habla de, sobre todo de este tipo de delitos, ¿no? Que se ventilan, ¿no? Hay que colgarlo en la plaza, o hay que matarlo y demás, o se critica incluso las intervenciones que hace la justicia. Bueno, una vez que están sentados ahí, la mirada es otra, ¿no? A la hora del ciudadano, digo, de a pie, que es el que tiene que resolver. Es que yo creo que a veces las redes no pueden ser un reflejo de cuál es la realidad o de la manera de pensar de la gente. Cuando están sentados ahí y toman la responsabilidad de juzgar un caso y ven la prueba ellos, no lo que se comenta en una red social o en un chat o en los propios medios, sí. O a veces en el grupo hay medios por eso más o menos escrupulosos con esos temas, la cosa es otra, la cosa cambia completamente. Pablo, y la última, y para aquellos justamente que por lo menos había visto que a partir de lo que habíamos contado nosotros o publicado incluso en las páginas del diario, daban cuenta o preguntaban qué pasa con este tipo de cuando terminan estos resultados que terminan, para aquella víctima que denunció. ¿Hay algún tipo, o incluso para aquel que estuvo tanto tiempo detenido, ¿hay algún tipo de consecuencias o eso ya termina así, ese juicio y punto, queda absuelto de culpa y cargo? Y para que la denunció, bueno, el sistema, ¿hay algún resorte, algo como para, no digo una persecución penal, pero sí, digamos, un tipo de contención para la víctima y el victimario, que se presentaron al menos en el juicio y que después termina en lo contrario? Mira, para quien denuncia, sigue estando en el proceso del Centro de Asistencia a la Víctima, que depende del Ministerio Público. Y el imputado, bueno, que en este caso... Pero perdón, para aclararlo, pero ponerle, si en el caso de un jurado dijo que no le dio validez a la denuncia, ¿puede seguir siendo atendida? A eso voy. Van a atender, lo que ocurre es que el veredicto es inapelable. Claro, por eso. Pero yo creo que la atención de contención por parte del Centro de Asistencia a la Víctima ha de permanecer. Y con respecto a quién fue tu pupilo, en este caso. El imputado eventualmente tiene la posibilidad, si él considera de que estuvo detenido en forma arbitraria, de a través de un nuevo particular hacer un reclamo a nivel estatal. Pero ya eso no es competencia tuya, digamos, ¿no? Ahí No, yo con eso no tengo nada que ver. Bueno, Pablo, gracias por esta comunicación y por esclarecernos un poco sobre el tratamiento de este caso puntual del que fue este debate, pero en general también entiendo que te hemos consultado muchas veces y agradecemos, como siempre, tu generosidad. Un abrazo. Un abrazo, Guillermo, y saludos.